Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, es un gusto dirigirme esta mañana a ti. Espero que estés pasando un domingo glorioso en la presencia de Dios, que hayas desayunado rico y que en este momento estés dispuesto de todo tu corazón para agradar, para alabar, para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Doy gracias a Dios por tu vida y vamos a comenzar con esta alabanza hermosa a nuestro Dios. Dar un aplauso al Señor y comencemos. En medio de la tormenta estás, en tus brazos me sostendrás, y solo sé que tú estás conmigo. En el sol del desierto estás, bajo tu sombra me esconderás, y solo sé que tú estás conmigo. Creemos que Dios nos guarda hasta el final. Aquí estás, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. De nuestro lado estás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel. Que Dios nos guarda hasta el final. Aquí estás, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. De nuestro lado estás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. En el fuego estás, Emmanuel. Tú nunca nos dejarás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel. Eras tú sobre esa cruz, cuando todo se derrumbó, mas la muerte ahí fue vencida. La tumba no te pudo retener, te levantaste con poder para habitar entre nosotros. Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Aquí estás, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. De nuestro lado estás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. De nuestro lado estás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel. Aquí estás, Emmanuel. En el fuego estás, Emmanuel. Tú nunca nos dejarás, Emmanuel. Habitas aquí, Emmanuel.
con tu amor, tu luz en mí resplandece, esperanza y salvación, todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios, sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, la tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti, todo es. Hola, nuevamente buenos días. Es un gusto poder dirigirme esta mañana a ustedes. Yo quiero hablarte de algo muy importante, que es el crecimiento espiritual. Yo sé que muchos a veces venimos a los recuerdos de cuando éramos niños y aún muchas veces hemos dicho que pues antes las cosas eran mejor, que todo era más bonito, que todo era mucho más barato, que no había, sobre todo esta situación que estamos viviendo actualmente. Pero yo quiero decirte que esas cosas, esos recuerdos aún agradables que podemos mencionar, ya pasaron.
Y ahorita estamos viviendo un tiempo muy diferente, un tiempo donde tenemos que madurar, tenemos que crecer en el Señor, tenemos que encontrarnos cada día y más y más, buscando ser esa imagen conforme a la cual fuimos creados, a la imagen de nuestro Dios. Y esto es muy importante, el buscar una madurez. Yo puedo ver que una iglesia que no es madura, es una iglesia que realmente está ocupando un espacio que no debería. La iglesia tiene que madurar, tiene que crecer. La iglesia que no sirve, que no está sirviendo, realmente está estorbando en el reino de Dios. Y hoy vemos multitud de cristianos que realmente no están viviendo como un cristiano maduro, un cristiano que inclusive está dando fruto, que está predicando, que está trayendo almas a los pies de Cristo. Y yo puedo ver que eso es porque aún no hay madurez. Yo quiero animarte de verdad a que seamos una iglesia madura. La iglesia madura, aquella que va, que predica, que se congrega, que ora, que lee, que en todo tiempo está buscando agradar a su Señor. Y mira, quiero que vayamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 13. Vamos al versículo 11, por favor. Y mientras llegas ahí, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has dado todas las cosas para fortalecernos, para crecer espiritualmente, para madurar, para dar fruto. Señor, perdónanos si aún no se ha dado eso en nuestras vidas por nuestra pereza, por nuestra apatía, por nuestras ideas que no son de la palabra de Dios, por tantas y tantas cosas que muchas veces como iglesia ponemos de pretexto. Pero en esta mañana yo te pido, Señor, que todos los que estemos en este lugar, conectados en este momento, seamos personas maduras y que damos fruto. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer el libro de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Pablo hace una referencia, pone por ejemplo la niñez física a lo que muchas veces es la infancia o la niñez espiritual. Y Pablo empieza a hablar y empieza a decir de esta manera. Y yo creo que muchos pues aún estamos quizás pasando estas situaciones que ya no son correctas. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablando de un tiempo pasado, un tiempo que ya no es, que ya no está, pero que muchas veces sigue presentándose en la vida de las personas. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mi amado, estamos en tiempos diferentes, estamos ya en tiempos muy adelantados a lo que era antes, y las cosas han cambiado. Y Pablo decía que él hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Dice aquí, mas cuando fui hombre, dejé todo esto, dejé todo lo que es de niño. Y yo quiero dar gracias a Dios porque de verdad nosotros tenemos años en el Señor, años en el Señor, y ahora tenemos que dejar de ser niños para ser hombres que han cambiado su forma de hablar, que han cambiado su forma de pensar y que han cambiado su forma de juzgar las cosas. Hoy es un tiempo de madurez, hoy es un tiempo de cambio, mi amado. Tú tienes, yo tengo, todos tenemos, toda la iglesia tiene que estar creciendo, tiene que estar madurando para dejar lo que es de niño. Muchas veces, como Pablo aquí lo dice, yo creo que él veía que dentro de la iglesia de los Corintios había gente que todavía actuaba en niñerías, no había alcanzado la madurez y todavía discutían por cosas que no valían la pena, todavía se peleaban dentro de la iglesia sin entender
cuánta bendición habían recibido a través del amor y del sacrificio de Jesús. Entonces Pablo estaba confrontando estas situaciones y él les dice, miren, yo mismo cuando era niño hablaba con ustedes, pensaba como ustedes y juzgaba las cosas como ustedes, pero cuando vino el Señor y trajo a mi vida esa madurez espiritual, dejé de hablar de esta manera, empecé a pensar diferente conforme a la palabra de Dios y empecé a juzgar las cosas no conforme a mis conceptos, a mis ideas, a mis costumbres, a mis tradiciones, sino conforme a lo que Dios me estaba hablando. Y eso era en aquel entonces. Hoy yo creo, estoy seguro que si nosotros hemos dejado de ser niños con respecto a la maldad, con respecto al pecado, al pensar, hoy se puede cumplir lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos sobre tu vida y sobre mi vida. En el libro de los Salmos, capítulo 1, dice aquí en el versículo 3, dice el Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué significa esto? Que nosotros estaremos saciados, estaremos recibiendo aguas de vida. Las aguas que vienen de nuestro Dios, dice el Señor, que serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Estar en las corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hoy déjame decirte con tristeza que mucha gente no tiene bendición, mucha gente se la pasa sufriendo, se la pasa quejando. ¿Por qué? Porque aún es niño, aún no se siente que está plantado junto a corrientes de las aguas y aún no puede ver esa bendición tan grande de Dios. Dios le llama prosperidad en todas las áreas. Y no te estoy hablando del evangelio de la prosperidad, que si no eres millonario, Dios no está contigo, no, para nada. Simple y sencillamente las verdaderas riquezas, que tú puedas tener paz, que tú puedas amar a las personas que te rodean, que tú puedas reflejar el carácter, el amor, la misericordia de Cristo. O sea, las verdaderas riquezas no tienen que ver con la economía. De la economía es otro punto que Dios se encarga directamente con cada uno de nosotros. Entonces yo puedo ver que cuando nosotros verdaderamente cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestra manera de juzgar, cambiamos nuestra manera de hablar, Dios empieza a hacer algo en nosotros, y esto es que nos siembra junto a corrientes de aguas y que hay fruto en nuestras vidas, hay bendición por todos lados. Donde quiera que tú voltees, Dios te está bendiciendo, Dios está contigo, pero para esto tuvo que haber un proceso de cambiar de la manera de hablar. ¿Tú cómo hablas? ¿Cómo hablas en medio de los problemas? ¿Eres una persona quejumbrosa o eres una persona animada que dices, mi Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria? ¿Cómo piensas? Ay, es de que estos tiempos, o piensas en que Dios está conmigo. Sí hay situaciones, sí hay problemas, pero yo pienso lo que dice la palabra de Dios. Dios nunca nos va a abandonar, Él estará con nosotros, aunque pasemos en medio de las aguas, dice la palabra de Dios, no nos anegaremos, y si pasamos en el fuego no arderá en nosotros, no arderá la llama. Entonces yo puedo ver que eso es una fe que de verdad está llevando al crecimiento espiritual y que nos hace hablar, pensar y juzgar diferente. Mi amado, tenemos que llegar a eso, ¿sí? Y Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Dile que está junto de ti. Dios no quiere que te quedes como estás, quiere que haya un verdadero crecimiento. Y mira, quiero que me acompañes por favor al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos al versículo 11, del 11 al 13, ¿sí? Dice así, hablando de lo que es ahora la iglesia, hablando de lo que Dios ha estipulado
para que podamos realmente avanzar, crecer día a día y llegar a la estatura del varón perfecto. Y esto es a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No podemos conformarnos con lo que somos, ni con lo que damos y ni con lo que tenemos. Y te hablo en lo espiritual, ¿verdad? Y dice versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De quién se está refiriendo al decir y Él mismo? Está refiriendo a Jesucristo, que Él cuando establece su iglesia, Él la equipa también, le da todo lo necesario y dice que Él constituyó, Él puso, Él estableció, Él dio autoridad a unos llamados apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta es la estructura espiritual de la iglesia a través de la cual tú y yo podemos crecer. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere que nosotros seamos edificados, ¿sí? Y cuando dice aquí que Él es el que constituyó y habla a apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Lo que fue todos sus 12 apóstoles, ¿verdad? Y aún Pablo, porque pues recuerda que uno falló, entonces Pablo de alguna manera ocupó el lugar de ese que falló. Y yo puedo ver cómo Dios estableció gente de verdad llena del Espíritu Santo, que establece iglesias, que vive de una manera sobrenatural. Estos son los apóstoles, siempre buscando el crecimiento de la iglesia, buscando establecer iglesias, siempre trayendo ese poder de Dios. Y después habla de los profetas. Habrá gente que esté hablando de parte de Dios constantemente por una comunión, una intimidad en la cual Dios revela toda su voluntad, ¿verdad? Y otros evangelistas, aquellos que tienen ese fuego porque la gente conozca de Cristo, ese fuego porque la gente sea salva, estos que no se pueden quedar callados, que nos gusta hablar y hablar de Cristo, y cualquier plática que se tenga con cualquier persona siempre será dirigida hacia Cristo, ¿sí? No nos importa otra cosa, simplemente es declarar el nombre de Cristo a todas las personas y que las personas tengan la oportunidad de salvación. Y también el Señor Jesús estableció a pastores. El pastor es aquel literal que cuida las ovejas, no hay otra función sino cuidar su alimentación, cuidar su crecimiento, cuidar que el lobo no venga y se la coma, que el lobo no venga y la robe. Entonces ese es el trabajo del pastor. Y dice maestros, y el maestro es aquel que enseña la palabra de Dios, que tiene esa capacidad de discernimiento y de enseñanza, a través de la cual pues la gente recibe un entendimiento mayor de la palabra. Entonces podemos ver aquí cómo Dios utiliza este tipo de personas, pero este tipo de personas no nacieron así. El apóstol no nació apóstol, ¿verdad? El profeta no nació profeta, el evangelista no nació evangelista, el pastor no nació pastor y el maestro no nació maestro, sino que simplemente fueron personas o han sido personas o somos personas que el Señor llevó a la madurez, que el Señor cambió nuestra manera de hablar, de pensar y de juzgar. Y de estos el Señor forma su iglesia. ¿Para qué? Para el propósito que dice el versículo 13, hasta que todos, mi amado, la voluntad de Dios es sobre toda la iglesia, no solamente que estemos nosotros llegando, llenando un lugar, viendo solamente qué pasa en la iglesia, sino que seamos partícipes de ese crecimiento como iglesia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi amado, no podemos conformarnos, quizás aún no hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo, pero Dios quiere que lleguemos, y en esta vida estamos en esto, estamos día a día creciendo en el Espíritu,
para llevar. Y yo puedo ver que cuando hay crecimiento en una persona, inmediatamente empezará a dar fruto, y esa persona llamará a otra y llamará a otra y llamará a otra, y vendrá un crecimiento global, un crecimiento de toda la congregación, de toda la iglesia. Desgraciadamente no se da así, y yo puedo ver que para que haya este crecimiento necesitamos de verdad tener 5 características importantes. Yo sé que para muchos días, bueno, pues ya voy, ¿qué más quieren? Ya me senté en la iglesia, ya aguanté la aburrida predicación del pastor, pues ¿qué más quieren? Pero mira, muchas veces no es definitivo el hecho que tú entres a una iglesia cristiana, no es definitivo que te sientes en un lugar, en una silla, sino lo definitivo realmente es un cambio, una transformación. Y lo que yo veo aquí es que Dios quiere que haya un crecimiento verdadero y que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una medida específica, no es de que ya pasé lista, ya estoy acá, sino necesitamos realmente tener una transformación poderosa como hijos de Dios. Y yo encontré 5 cosas que necesitamos para que podamos tener esa estatura espiritual y para que estemos dando fruto. Si no tenemos esas cosas, posiblemente tengamos años en una iglesia sentaditos, o a lo mejor ya ni nos congregamos, pero nunca llegamos a dar verdaderamente ese fruto. Y estas 5 características de un cristiano que está creciendo a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, es un cristiano que, punto 1, vive en santidad. Mi amado, ¿vives en santidad? Y santidad habla de un apartar tu corazón, tu mente, tu cuerpo para Cristo. No de vivir en medio de pecados y maldades que hoy son comunes y hasta la gente se jacta, sino que vive en una santidad verdadera. ¿Sí? Punto 2, está lleno del amor de Dios. Mi amado, si tú todavía odias a tu vecino, si tú todavía te molestas, te enojas, discutes con tu hermano en la fe, entonces aún nos falta mucho por recorrer, ¿verdad? Mucho que trabajar, ¿sí? Si no tienes el amor de Dios, pues aguas porque pues un día vamos a llegar a la presencia de Dios y allí serán las desagradables y las agradables sorpresas. Dice aquí también, un cristiano que está creciendo es una persona con compromiso. Mi amado, ¿tú estás comprometido? De verdad, yo veo dentro de la iglesia gente que no tiene ningún compromiso con Dios. Se hacen llamados a servir, nunca disponen su vida, nunca disponen su corazón, nunca levantan la mano, nunca dicen yo. Sino es gente que solamente está y ya se eternizó, y tú lo ves como un mueble que ahí está, simplemente está, pero su vida sigue en problemas, su vida sigue en maldades, su vida sigue en pecados. Mi amado, el compromiso te va a llevar a estar en unidad con tu Dios, te va a estar a recibir de Él, a estar a los pies de Él y servirle, y esto te va a traer crecimiento espiritual. También algo que he encontrado es que necesitamos, el que está creciendo tiene una identidad, sabe de dónde es y no se mueve de ahí. Hay gente que no tiene identidad, no sabe de dónde es. Hay gente que te dice, pues es que yo voy esta semana a una iglesia, la otra semana a la otra y a la otra. Y yo cada vez que encuentro personas así les digo, mira, ciertamente Dios está en todos lados, pero si tú andas brincando de iglesia en iglesia, no vas a tener compromiso, no vas a tener crecimiento espiritual, no vas a dar fruto, porque no tienes una identidad. Identidad es saber quién soy y a quién pertenezco. Y claro que todos pertenecemos a Cristo, pero Dios nos plantó como árbol en una iglesia para que podamos dar fruto. La gente que no se congrega, la gente que no tiene una identidad, decir yo soy de estos, Dios me plantó en esta congregación, en esta iglesia, pues nunca tendrá esa identidad. También hay un punto que nos dice que necesitamos lealtad. Lealtad es ser alguien que sabe
que la gente le ama y que cuida aún sus espadas. No es alguien que traiciona. Estamos hoy en tiempos donde todo el mundo, muchísima gente traiciona por beneficio propio, pero aquel que de verdad está creciendo a la imagen, ¿verdad? Queriendo llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, esa es una persona leal y una persona íntegra. Entonces yo quiero animarte de verdad, tenemos que estar, ciertamente hay oposición maligna en todo tiempo, pero sabes una cosa, Dios está con nosotros. Y mira, yo quiero que vayas al libro de los Hechos y nunca olvides esto: santidad, amor de Dios, compromiso, identidad, lealtad e integridad. Esto es lo que forma un cristiano que está creciendo. Quizás con fallas, quizás con luchas, sí es cierto, pero siempre sostenido en estas 6 áreas donde él puede ver realmente ese crecimiento espiritual y puede él realmente dar fruto. Esto es, pero de verdad, muy, muy importante. Y yo te digo una cosa, por esto muchas veces no crece la iglesia. Las iglesias a veces no crecen. ¿Por qué? Porque sí hay personas que asisten, llegan, toman un lugar y de ahí no se mueven. Y ya son asistentes y ya la gente piensa, ay, que es un cristiano, pero no es cierto, mi amado, porque no hay santidad, no hay amor de Dios en ellos, no hay compromiso, no hay identidad, no hay lealtad y no hay integridad. Y podríamos describir más sobre esto, pero sería mucho tiempo. Pero yo creo que si tú realmente quieres crecer, necesitas estas 5 o 6 cosas, ¿sí? Y mira, quiero que vayamos, por favor, al libro de los Hechos. Vamos a Hechos 19. Y yo te decía, Dios quiere que crezcamos, pero muchas veces nosotros, pues realmente, pues somos perezosos en todas estas áreas. Y siempre habrá oposición maligna al crecimiento de los cristianos. Y recuerda, por ejemplo, la vida de Pablo. Él predicaba, ¿sí? Y pues mucha gente creía, pero había gente que no creía, que aún contendía. Y mira, vamos a Hechos 8, dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo no llevó otra doctrina, Pablo no llevó filosofía, él llevaba el reino de Dios y él por 3 meses habló. Dice versículo 9, ¿cuál fue la consecuencia de esta predicación de Pablo? Pero endureciéndose algunos y no creyendo. Hoy estamos rodeados de gente incrédula y gente endurecida de corazón, que aman el pecado, que buscan hacer lo incorrecto, aunque ellos no lo entienden, pero todo esto traerá una consecuencia desastrosa en su vida eterna y aún quizás en esta vida, ¿verdad? Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. Qué fuerte, aún maldecían el camino. ¿Y sabes cuál es el camino? El camino es Cristo, porque Pablo hablaba de Cristo, hablaba del camino de salvación, ¿sí? Jesús mismo lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estos hombres estaban maldiciendo aún lo que Pablo hablaba. Fíjate qué juicio tan tremendo vendrá sobre sus vidas, porque no solamente estaban endurecidos de corazón, no solamente no querían oír, sino que ellos maldecían el camino. Qué fuerte, ¿verdad? Dice versículo en el 9, dice: y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada uno en la escuela de uno llamado Tirano, ¿sí? Fíjate, Pablo los aparta de, bueno, ok, a ver, ¿quiénes son discípulos del Señor? Vengan para acá, ustedes van a crecer espiritualmente. Los que no quisieron, pues no quisieron, y sus maldiciones vendrán sobre ellos mismos. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos,
oyeron la palabra del Señor Jesús. El Señor Jesús tiene ese crecimiento espiritual para ti y para mí, pero no podemos endurecer el corazón, no podemos negarnos a escuchar, y no es el hecho que solamente te sientes en una iglesia o una congregación cristiana, sino que abras tu corazón y recibas con gozo esa palabra. Versículo 11, y hacía milagros. Verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué bendición, porque cuando escuchas con atención, con corazón dispuesto, tu crecimiento espiritual vendrá aún de una manera, digamos, natural, ¿verdad? Dice versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjate, ¿qué es lo que confirma la fe? ¿Qué es lo que anima la fe? Ver el poder de Dios. Y Pablo lo estaba haciendo, y la gente estaba afirmándose y estaba creciendo en la fe, porque veían los milagros que Pablo hacía, que Dios hacía a través de la vida de Pablo. Verso 12, de tal manera que aún se le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué crecimiento espiritual y fuerte que había en ese momento a través de la vida de Pablo. Pero la gente estaba dispuesta. Mi amado, ¿tú estás dispuesto? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer si yo quiero realmente ser un varón a la altura del varón, de la estatura del varón perfecto en Cristo? ¿Qué es lo que tengo para obtener la santidad, el amor de Dios en mi vida, ese compromiso, esa identidad, esa lealtad y esa integridad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tenemos que reconocer 2 cosas. Primero, quiero que vayas por favor al libro de Primera de Corintios rápidamente. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 7. Yo quiero crecer espiritualmente, y para esto yo tengo que hacer esto, ¿sí? Entender esto, ¿sí? Fíjate lo que Pablo decía. Vamos desde el 5, ¿sí? Desde el 5 dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Una gran bendición, ciertamente. Dice: servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El ministro, el siervo, el pastor, el predicador, solamente son siervos de Dios. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto tiene que estar firme en nosotros. El crecimiento espiritual vendrá de parte de Dios, y damos gracias por los que nos hablan, damos gracias por los que nos pastorean, damos gracias por los que nos han instruido en la palabra. Entonces, primero que tengo que hacer es creer que el crecimiento lo da Dios, y yo tengo que estar unido a Dios. ¿Y qué otra cosa necesito hacer? En Juan capítulo 3, verso 30, 3:30, ya estás ahí. Dice así la palabra de Dios, hablando de Juan el Bautista, cuando llegan los discípulos y le dicen: fíjate que el que tú bautizaste, del que tú nos hablaste, ahora la gente se va tras él. Y entonces él responde en el versículo 30 del libro de Juan capítulo 3, dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mi amado, ¿por qué no hay crecimiento espiritual? Porque muchas veces no queremos menguar, y menguar significa hacerte pequeñito para que Cristo crezca. Yo quiero animarte esta mañana. Vamos a orar, y que Dios te haya hablado, y la decisión está en tu corazón y en tu vida. Pues Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Tú nos has hablado del crecimiento espiritual, tú nos has hablado de todo lo que tenemos que hacer. Hoy te pido que tu iglesia mengüe para que tú crezcas en nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, que Dios te bendiga. Nos vemos próxima semana.